buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico. Nos encontramos nuevamente para meditar, para ponernos a reflexionar y sobre todo conocer más de Dios. Conocer más de la palabra de Dios, la cual nos edifica, nos enriquece toda nuestra vida. Porque a través de ella podemos darnos cuenta de cómo hizo su ministerio Jesús cuando estuvo entre nosotros, entre los seres humanos, cómo Él demostró y fue ese ejemplo de vida, el cual nosotros tenemos que imitar. Por eso Pablo dice claramente: sed seguidores de mí como yo de Cristo. Él es el modelo a seguir, Él es el ejemplo a seguir. Entonces, seguro de todo esto, vamos a comenzar en este estudio bíblico acá en Mateo 17, versículo 14 al 21. Encontramos en esta porción de la palabra de Dios: Jesús sana a un muchacho lunático. Vamos a ver a qué se refiere, qué es lo que hace Jesús, pero sobre todo, qué nos enseña, qué te enseña a ti y qué me enseña a mí en mi quehacer diario, cómo reaccionar, cómo entender, cómo enriquecerme yo con la palabra de Dios. Es como en todo lo que hacemos un día a día, aprendemos a veces cómo reparar o cómo reparar un problema a veces doméstico y vemos y aprendemos igual las amas de casa, cómo preparar un potaje, cuál es el proceso y qué detalle tiene, ¿no? Igual tenemos que entender en este tiempo moderno los cambios que han habido en la electricidad. De repente un pequeño retoque de pintura en la casa, no es que seamos pintores, pero aprendemos a matizar, a hacerlo. Así es el propósito de Jesús de enseñarnos. Te pongo estos ejemplos para que tú trates de entenderme cuál es el objetivo, qué pretende la palabra de Dios en nosotros, cuál es el propósito, que yo me enriquezca con este conocimiento trascendente para mi vida moral, espiritual, social. Ahora sí, con esta introducción vamos a orar para comenzar este estudio bíblico, seguros que Dios nos va a hablar claramente a través de su palabra. Oremos un momento. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias porque en tu infinito amor todavía nos prolongas tu misericordia, amado Padre. Todavía nos acercamos a ti, confiados en que tú tienes más y más bendiciones para nosotros. Pero el primer preámbulo, la primera oportunidad de recibir esa gracia, esa bendición, es a través de tu palabra. Por eso venimos a estudiarla, por eso venimos a meditarla. Ayúdanos a enriquecernos, a que captemos y apliquemos a nuestra vida esta preciosa palabra tuya. Gracias, bendito Dios, por traernos a este estudio bíblico. Le damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, después de haber tenido este tiempo de oración, vamos al texto. El texto tiene un subtítulo acá en Mateo 17, versículo 14 al 21. Jesús sana a un muchacho lunático. El versículo 14 nos va a decir y va a ser la introducción a meternos en el tema. Pero yo quiero darte una pequeña introducción, una pequeña visión panorámicamente a lo que viene en el texto. Jesús va a actuar con poder, enseñando cómo actuar en determinados momentos, cómo podemos nosotros manejar ese poder que Dios nos ha dado para que en el nombre de Jesús podamos ejercer liberación, podamos reprender toda fuerza del enemigo
Y el poder de Dios tenemos que entenderlo claramente, que no es por méritos. Porque en un momento vamos a ver que ellos tienen el mérito de ser discípulos de Jesús, ser seguidores de Jesús, que ellos han visto a Jesús, que han visto cómo Él obrado en cada circunstancia, que lo están siguiendo día con día a Jesús, conviven ahí con Jesús. Tienen todo ese mérito. Han dejado familia, esposos, y se han dedicado a seguirlo a Jesús. Él es el Mesías. Y lo han visto hacer en cantidad de milagros. Ya le hemos visto el estudio pasado, donde le preguntan quién es, qué dice la gente, y los discípulos a través de Pedro dicen: tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso ha quedado claro. Ellos ya lo han reconocido como el autor y consumador de la fe. Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre, amados hermanos, es cómo Jesús nos enseña en su palabra cómo actuar en cada circunstancia. Y por eso te reitero, tenían todos los méritos, habían hecho todos los atributos para poder obrar tal cual como lo habían visto a Jesús. Tenían ese favor en contra, ese favor hacia ellos, que eran sus discípulos de Jesús, que eran seguidores de Jesús. Tenían todo a favor. La gente los identificaba. Pero tiene que quedar claro que esto no es a través de méritos, sino a través de una fe genuina. Ese es el panorama que nos va a mostrar este texto, a través de una fe vívida, en la cual yo lo vivo, yo tengo la certeza, vengo en el nombre de Dios, yo creo claramente en Dios y tengo esa dependencia total de Dios. Yo dependo de la provisión de Dios, yo dependo de la mano de Dios. Yo no lo hago como persona, sino es Dios a través mío. El poder es de Dios. Consciente de esa verdad, consciente de eso, de esa fidelidad hacia Jesucristo, yo tengo que entender también que en ese proceso, en esa fe genuina, en esa dependencia total y absoluta de Dios, también tiene que ver mucho mi día con día. ¿Cómo lo hago yo? Cultivando una constancia, una permanencia en la oración. Ser un hombre de oración, ser un hombre que dobla rodillas, ser una mujer que prontamente va y se rinde ante Jesucristo. Sé una persona que muchas veces ayuna cuando tiene un propósito determinado. Siendo un hombre, una mujer, un seguidor de Jesucristo que medite en la palabra de Dios y lo practica en su vida con día. Es eso lo que pretende y vamos a ver en este trozo de la palabra de Dios. Así que con toda esa introducción, hermana, hermano, amigo que nos sigues, vas a ver tú cómo Dios va a abogar a favor tuyo, cómo Dios te está enseñando, cómo nos está mostrando que nosotros podemos deshacernos de toda dependencia, de todo vicio que se nos ha impregnado, de toda mala suerte de maldad que se nos ha pegado en el cuerpo. Y vamos a la palabra de Dios, vamos al versículo 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Vamos a ir por partes. Yo quiero mostrarte. Cuando llegaron al gentío, está diciendo que Jesús venía con los 3 discípulos
en el momento que nosotros hemos visto la transfiguración de Jesús. El miércoles pasado vimos que Jesús se transfigura, y 3 cuerpos transfigurados, 3 cuerpos que brillaban como el sol, con una blancura como que nunca se había visto. Estaba Elías, estaba Moisés y Jesucristo. Y eso ya te he explicado. Ellos están bajando del monte. Está claro que Jesús había subido a orar y los lleva a ellos 3. ¿Amén? Eso fue el miércoles pasado. Jesús está bajando con sus 3 discípulos. Su entorno más íntimo. Tiene todo su grueso de discípulos, sus 12 discípulos y muchos más que él. Pero él está bajando con estos 3. Con Pedro, con Juan y con Jacobo, hermano de Juan. Está bajando con ellos 3 y justamente el texto nos dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló. Jesús viene un hombre que sale en ese gentío, que sale en ese grupo. Él no sabía qué había pasado. Él está llegando ahí. Ese grupo se había quedado en la parte más baja. Jesús se había apartado. Él no sabía. Dice, sale de ese grupo un hombre que se arrodilla delante de él diciendo: ojo acá, hay un hombre, un padre, que ha ido a buscar solución para su hijo. Un hombre que sabe que Jesús es la solución, como tú o como yo. Este hombre había buscado a Jesús, al no encontrarlo y encontrar a sus discípulos, que sabía, tenía referencias. Y más adelante vamos a entender qué pasó. Pero estamos acá, en el versículo 14. Entonces, dice que este hombre se pone de rodillas. En ese acto de ponerse de rodillas es reconocer la autoridad y el poder de Dios. Él no se da por rendido. Los discípulos de Jesús no pudieron sanar a su hijo. No pudieron liberar a su hijo. Él venía después de haber tratado con ellos. Ellos fracasaron. Pero ¿sabes qué? Viene ante Jesús y se rinde a su poder. Que es la forma como nos acercamos a Dios, rendidos, reconociendo su autoridad, reconociendo que Él es nuestra opción de vida, nuestra esperanza de vida, reconociéndolo a Él. Dice que se arrodilla, se rinde a Jesús y pide misericordia. No exige nada, Él apela a la misericordia. No cree en derecho en nada, pero es un hombre, es un padre que quiere la sanidad para su hijo. Está buscando a Jesús, Él viene con fe. No se desalienta, no se desanima. De repente a muchos de nosotros nos hubiese pasado, he viajado distancias porque acuérdate que ellos están yéndose a una zona donde no hay casi, convergen ciudades grandes, ciudades cosmopolitas, ciudades donde hay toda afluencia de todo tipo de nación. Ya no solamente son judíos, que los judíos eran muy localistas. Ahí está, entre esa gente, este padre viene buscando a Jesús. No se desanima, no se rinde. Como te decía antes, de repente otros, no pudieron, es un discípulo. No sabemos qué tiempo ha pasado desde que no han podido, pero él estaba esperando a Jesús. Jesús volvió y le pide misericordia. Mira el versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Te das cuenta? Señor, ten misericordia. Tú no vas ante Dios con exigencia. Tú no vas creyendo tener todo el derecho. Este hombre tenía fe. Está reconociendo la autoridad de Jesús. Por eso está arrodillado. Pero va y le dice, Señor,
ten misericordia de mi hijo. Es el método cuando nosotros queremos que Dios actúe. No merecemos nada, no tenemos ningún derecho, no tenemos nada que recriminar. Él le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Vamos acá un poquito a tener una clara visión en esa época qué significaba lunático. Lunático significaba aquella persona que era epiléptico, que no actuaba bien, que convulsionaba, ¿no? Que en cualquier momento actuaba fuera de razón, ¿no? Acá el griego lo ha transformado a la palabra lunático, que es lo que más se ha acercado al castellano, pero en esencia tendríamos que decir que era un loco. ¿Por qué? ¿Por qué no tanto lunático? Por lo que dice acá el papá. Mira lo que dice: ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Qué significa esto? Un poco alterado del sistema nervioso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a veces con los epilépticos? Tú puedes estar en un lugar, se confían de ti, te da el ataque y puedes caer en el agua y ahí te puedes ahogar. O puedes estar cerca de un fogón, que era lo tradicional en esa época, y te caes en el fuego, porque te dan las convulsiones y tú estás vagueando y todo lo demás, no tienes control, no sabes cuándo te va a dar. No había una medicación, un control claro. Había que estar pendiente de ese hijo. No te dejaba trabajar, tener una vida social. Ubiquémonos un momento, ¿cuál era el quehacer de este padre? Mira, este padre trata de plantearle las cosas a las cuales él se enfrenta. ¿Para qué? Si tú y yo sabemos que Jesús lo sabe todo, pero él está mostrándole su dolor, su quebranto, su sufrimiento. Por eso dice acá, y padece muchísimo. Padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. ¿Eso qué nos indica? Que ya se había quemado, que ya había estado a punto de ahogarse. Y este hijo había padecido los efectos de las quemaduras, el trauma de casi ahogarse sumado a la enfermedad. ¿Me entiendes? Y en ese momento eso se tildaba como algo, un desadaptado, un lunático, que en ese momento significaba que cuando la luna tiene cierta propiedad, ejercía sobre estas personas y se alteraban, se convulsionaban, se volvían violentos. Por eso le dicen lunático. Por eso es la palabra. Este padre le está mostrando a Jesús que su hijo no tiene control, que para ese momento el pueblo lo tenía como una persona alterada, como un loco. Pero lo que más se acerca a esto es una persona epiléptica, porque no nos cuenta cómo era el endemoniado gadareno, no nos cuenta qué lo alteraba. No era un hombre que vivía en un sepulcro, que rompía cadenas. No nos dice, el texto no nos dice eso. El texto nos dice que padece muchísimo porque, y explica, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Te das cuenta? Pero acá vamos a encontrar que claramente tú y yo tenemos que tener una dependencia absoluta de Jesús. Estar detrás de Él, ver cómo ha actuado en cada momento, ver cuál es la respuesta, porque vamos a encontrar la respuesta y la explicación que da Jesús. ¿Por qué sus discípulos no pudieron? Sigamos leyendo, versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo he traído a tus discípulos y no le he podido sanar.
¿Qué es lo que tenemos que ver claro, hermano? ¿Por qué estos discípulos no la habían podido sanar? Aparte de lo que va a decir que Jesús va a mostrarle cómo es que se libera eso, ellos tenían que entender que tenían que tener fe. Fe y una confianza absoluta en Jesús. Fe en Él. ¿Me entiendes? Esa es la confianza. Yo tengo fe en Jesucristo. Yo sé que Él lo va a hacer. Me va a decir una cosa, otra cosa. La gente me va a mirar para que yo desconfíe, para que yo dude. Pero yo no dudo. Yo confío en Dios. Yo sé que Dios es mi socorro. Yo sé que en Él está el poder. Sino tu confianza está puesta en el poder de Dios. Tú confías plenamente en Él. Esto no se trata, como te dije al comienzo, de actuar en base a méritos. Ellos tenían todos los méritos. Eran seguidores de Jesús, y otros detalles al hacer la introducción. Estaban día con Jesús, la gente lo conocía, habían dejado todo por seguir a Jesús. ¿Qué mejor mérito? No sabemos quiénes de los 9 discípulos del grupo cercano que ya los había escogido Jesús, de repente podríamos decir que era Santiago, podemos decir que era Mateo, que era Bartolomé, y podríamos dar nombres, pero no sabemos quién había sido. Pero tu fe puesta en el lugar correcto, tus ojos puestos en Jesús, tu confianza y tu fe absoluta en Él, puede remover, puede sacar grandes obstáculos y dificultades, puede retirar grandes montañas que te estorban, grandes cosas que tú dices, no sé cómo voy a salir de esto, pero Dios sí lo puede hacer. Y Él necesita que tengas fe en Él, que tengas fe, que tengas la fe puesta en Él. ¿Me entiendes? Una fe puesta en Jesucristo, en el poder de Dios. Mira todo lo que nos está enseñando el texto. Por favor, ponga atención, hermana, hermano, amigo que nos sigues. Tú quieres salir de un problema, ahí tiene la solución. ¿Cómo tienes que confiar? Tú tienes que confiar. No me interesa, han pasado 2 días, 3 días, no responde. Ya Jesús, ya Dios va a obrar, ya Dios va a obrar. Yo confío en el Señor, yo doy pasos en fe, ya cambio, rindo mi vida a Jesucristo. Ya no quiero actuar igual, ya no hay el viejo Eduardo, hoy uno nuevo. Tengo que tener esa permanencia en Dios. Esa confianza que Dios está haciendo de mí una nueva mujer, un nuevo hombre. Versículo 17. Y los he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 17. Respondiendo, Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ahora, la interrogante que nosotros entendemos y tenemos que entender es que Jesús le dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ustedes han visto todo lo que yo he hecho. Ustedes han visto todo, ¿no? Por eso le dice incrédula. Por eso le dice generación incrédula y perversa. Porque aún permanece ese deseo, esa retención, todavía queda un pequeño rezago de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Por eso le dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es una pregunta que hace: ¿hasta cuándo tengo que estar yo para que usted pueda liberar? ¿Hasta cuándo? ¿Me estás entendiendo? A veces Dios nos va a decir eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Eduardo, tengo que estar yo acá? Tú confía en mí mi palabra, confía en que yo lo puedo hacer.
Tenemos que tener la fe como ese centurión. Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa. Di una palabra y eso es suficiente. Es el poder de Dios, hermano. No es el pastor, no es el predicador, es la palabra de Dios. Es el poder de Dios en acción. Por eso le responde: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Jesús le dice: bueno, ¿hasta cuándo tengo que llevar esta carga? Caramba, ustedes me han visto, saben cómo tienen que actuar. Jesús nos va a decir: mira, tienes mi palabra, tienes ahí las armas, actúa, confía en mí. Es como el texto que nos dice: confía en mí, yo he vencido al mundo. Tienes que tener esa confianza. Y mira, tráemelo para acá. Mira esa autoridad. Mira esa seguridad. Acuérdate que Jesús había dicho: yo hago todo lo que mi Padre me ha ordenado. Tengo el poder que mi Padre me ha dado. ¿Me entiendes? Y si tú y yo somos hijos de Dios y de nuestro Padre, también tenemos esa convicción. Tenemos que pedir fe al Señor. Tenemos que creer en Él. Y Él dice: tráemelo acá. ¿Te das cuenta? Tú tienes que entender que esto no es en nuestras fuerzas. Los discípulos que estaban ahí, le dice: generación incrédula y perversa, porque todavía actuaban en sus fuerzas, en su capacidad, en sus fuerzas, en su capacidad, en lugar que tú y yo tenemos que entender que tenemos que apoyarnos totalmente en Jesús, totalmente en Jesús. Y mira, versículo 18, mira lo que dice el texto: reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Por este texto tenemos que entender que la epilepsia, que el descontrol mental es efecto de un espíritu maligno que lo perturba. Si ya en ese momento pensaban y le decían lunático, porque creían que cuando la luna estaba llena, entonces ese niño, esa mujer se alteraba, era atacado por un estado de epilepsia y se volvía violento y hablaba incoherencias. Jesús muestra acá que esta es una posesión demoníaca, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Mira, desde aquella hora quedó sano. Ya no hubo más tormento, ya no hubo. Todo indica, ese padre se quebró, lloró, le agradeció a Jesús y se llevó a su hijo sano. Así es Dios, así obra Él. Es lo que nos muestra el texto. Amén. Era sano desde aquella hora. Así es Jesús. Jesús todo lo hace perfecto, hermano. Sino que nosotros fallamos, nos equivocamos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay que han retrocedido, que han vuelto a su vieja manera de vivir? Pero ese no es el caso. Lo que nos interesa es que Jesús sanó en este momento a ese joven. Y este padre se llevó a su hijo sano desde aquel momento. Y mira lo que dice el 19. Vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron. En lo que dice el texto es que lo trajeron: maestro, ven, lo sacaron para que no escuche la gente, porque estaban avergonzados. Ellos tenían la vergüenza propia de quien no ha podido. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso?
Hemos orado por cierta sanidad y no hemos visto resultado. Como muchas veces, en lo personal hemos visto cómo Dios obra poderosamente, cómo Dios está sobre las circunstancias, hermano. Cómo Dios nos guarda. Yo personalmente le digo eso en mi propio cuerpo, en mi vida. Cómo Dios me ha protegido. Todavía tiene misericordia de mí. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, que tú sabes que tú dependes de Dios, no depende de las circunstancias, no depende de que haya salido Keiko o hubiese salido el otro presidente, no interesa nada de eso, hermano. Tú y yo no vivimos de la política. Nosotros dependemos total y absolutamente de Jesús. Tenemos dependencia de Dios. Nos apoyamos en Él. Yo no me apoyo en la fuerza del humano. Yo me apoyo en Dios. Que Dios va a usar las circunstancias. Puede usar inclusive a incircuncisos e inconversos para traer bendición a tu vida. Sí. Y lo hemos encontrado en la palabra. Pero volvamos al texto. Dice que, versículo 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús. Aparte dijeron, dos puntos. De eso, después de estos puntos en que debía de haber una explicación, igual que un punto y coma, aparece el interrogante. Qué interesante está fraseado el texto. Mire, hermano, mira, amigo, mire, hermana, cómo está fraseada. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una pregunta, esa carga que tenían ellos. Lo habían visto a Jesús, lo seguían a Él, habían dejado todo. Entiéndeme, hermano, que el ministerio de Jesús duró 3 años, ellos habían dejado todo, familia, esposa, mujer, todo habían dejado. Y seguían a Jesús en todo su ministerio, trayendo la salvación a la humanidad. Ellos seguían a Jesús. Y dice, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo afuera? Versículo 20. Ante el fracaso de los discípulos, al intentar sanar a este Jesús, Él le va a decir, versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, y ahí aparece el punto y coma, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe con un grano de mostaza, diréis a este monte, y acá nuevamente hay un punto y coma, y explica, pásate de aquí a allá, se pasará, y nada os será, que dice, imposible, y nada os será imposible, nada no va a ser imposible, es tener fe. Esto no es la primera vez que Jesús dice esto. Ahorita vamos a leer otro texto donde Jesús dice lo mismo. Entonces Jesús nos insta, nos ordena, nos motiva a no tener poca fe, que basta con tener la semilla más chiquitita, ese grano de mostaza, la más chiquitita de toda la creación. Mira, no es una gran fe, sino la fe más chiquitita es suficiente. Todo está en quién has puesto esa fe tú. Si en un partido político, en tu mamá, en tu papá, en tu profesión, o lo has puesto en Jesucristo. Es lo que nos enseña el texto. Amén. Diréis a este monte, pásate allá y se pasará, y nada os será imposible. A veces hay momentos difíciles que vemos un problema como una montaña, como un monte imposible de mover. Lo que Dios está diciendo, yo lo puedes hacer. Tú puedes mover ese monte. Ese problema tienes que decirlo de acá, pásate para allá, deshácete, vete. Lo puedes hacer. Porque te dice, nada hay imposible. ¿Te das cuenta? Nada hay imposible. No lo dice solamente acá. Versículo
Mateo mismo 21. Mira lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviera fe y no dudareis, no solo haréis esto lo de higuera, sino que a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Acá cojo un ejemplo de un monte que se eche al mar. Mira, que lo traslades así, fuera. ¿Te das cuenta? Ellos se sorprendían en el texto que acabamos de leer aquí en Mateo 21, porque él había dado una orden y la higuera se había secado. ¿Cómo es posible esto? Porque Jesús tenía fe en su Padre Celestial. Tú y yo tenemos que tener fe. Jesús no nos pide una fe inmensa, no nos pide una gran fe. No se trata de la cantidad de fe, sino esa fe como el grano de una mostaza. Así de chiquita, pero fe en Él. El poder es de Él, el poder es de su palabra. No soy yo, no es el pastor más renombrado, no es el predicador que viene de otros países que ha hecho cosas, no, es Jesús, es Dios obrando a través de ellos. Y Dios también puede hacerlo contigo. Todo está en que tú le obedezcas y creas en Él. Amén. Mira, qué interesante se ha mostrado eso. Y nada os será imposible. Nada se va a resistir. Por eso, Él concluye, estas dificultades espirituales se vence con ayuno y oración, nos va a decir más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que lo único que puede vencer estos obstáculos, estas posesiones de demonios, enfermedades que nos vienen, la única forma de vencerlo es una vida de constante intimidad con Dios. Una vida de continuamente estar en contacto con Dios. Una vida del estudio de la palabra de Dios, de tener ese alimento espiritual para que mi fe crezca, Una vida de una constante intimidad con Dios y separando un tiempo para orar, para la oración, tener un tiempo para ayuno, tener un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo leo en voz alta la palabra de Dios y veo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Y eso hace que mi fe crezca. Pero si yo veo y leo noticias de muerte, de destrucción, de sicariato, que mataron a Florida, no, tengo que estar enterado, sí, pero también tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que entender, para el que cree todo es posible. Entonces, es lo que nos está diciendo. Nada os será imposible. Nada os será imposible. Nada. Tú le vas a decir a esta montaña, pásate de aquí para allá, y así será. Tú le vas a decir, como he leído en Mateo 21, esa montaña la echarás al mar. Entonces, es cuestión de actuar con la fe puesta en Jesús. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué se refiere a este género? Porque el texto nos dice que y Jesús reprendió al demonio. Es un demonio de posesión. Y a él la autoridad que viene es del Padre, de Dios. Y cuando tú estás en oración, en ayuno, en meditación de la palabra de Dios, en una búsqueda de Dios, está claro que este género no sale sino con esto, con la autoridad que viene de Jesús, con la fe que tú tienes en Él, como un grano de mostaza. Dime tú, ¿qué mejor enseñanza? ¿Te das cuenta? ¿Qué mejor enseñanza?
sino que la oración y el ayuno opera liberación, nos libera de ese cautiverio en que nos tiene el enemigo, libera de esa posesión de demonios. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener la fe como un grano de mostaza. Y esto viene con la autoridad de Dios. Esto viene con la autoridad que viene de Dios. Amén. Ha sido un tiempo precioso, amados hermanos. Hemos disfrutado del poder que nos da ser hijo de Dios, que Dios claramente nos dice que podemos hacerlo. Confiemos plenamente en Dios. Oremos un momento. Señor eterno, te damos gracias. Dios amado, Dios de poder, Dios de gloria. En ti confiamos, Señor. Tú eres la fuente de gracia. Tú eres ese Dios incomparable. Gracias, Señor eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, derrama de tu poder en la vida de cada uno de los amigos que nos siguen, de las amigas que nos siguen. Tócalos con tu palabra, Señor, que ellos rindan su vida a Jesucristo y que entiendan que seguimos a un Dios verdadero, a un Dios transformador, un Dios que nos ha delegado ese poder para obrar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.